Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que lo que diga pueda ser útil. Eh, Voy a tratar de en 10 minutos dar la visión de cómo hacemos las ostomías o cómo indicamos las ostomías. Y entonces, la primera que quería definir es en qué va a consistir esta charla, las condiciones de una buena ostomía en las malformaciones anorectales. Es indicarla cuando está realmente indicada, o sea, cometer el error de hacer una colostomía en un paciente que no lo necesita, o sea, que esté bien indicada, es una primera condición. Que sea desfuncionalizante del colon distal, especialmente cuando hay una fístula rectourinaria, cuando hay cloacas o cuando hay fístulas rectogenitales femeninas. Que facilite el manejo externo del paciente, o sea, el manejo externo de la bolsa y del reservorio. Que no dificulte la cirugía futura que el paciente va a requerir, porque estas son colostomías temporarias. Que sea de fácil desmontaje y que sea posible hacer un cierre precoz de la ostomía para que el paciente pronto reinicie o recupere su anatomía normal y pueda comenzar a hacer el entrenamiento esfinteriano que lleva años hasta los 24, 36 meses. Viene indicada entonces el primer punto en el año 91, hace muchos años, pero hicimos un estudio sobre las ostomías y qué había ocurrido con pacientes operados. No eran pacientes todos operados en el Hospital Garrahan, sino que la mayoría de los pacientes, 184, eran derivados de otras provincias o de otras ciudades. 54% tenían errores en la ostomía. Entonces, bien indicada significa que hay pacientes como este caso que tienen un periné bien conformado, con un pliegue interglúteo bien visible, bien pigmentado, que tenemos una anatomía casi normal, aunque tiene un ano imperforado, y vemos meconio en el periné. Esto es suficiente para que el cirujano o el neonatólogo sepa que este paciente tiene una fístula cutánea y que no precisa una ostomía. Hemos visto muchos pacientes con ostomías en fístulas cutáneas. En el caso femenino lo mismo, es una fístula visible en el periné de la niña, donde debería estar el ano, no hay nada, está imperforado, pero por delante y rodeado de piel seca, piel córnea, piel seca, piel córnea, está el orificio fistuloso, que puede o no tener buen calibre, y eso va a determinar la urgencia de la corrección. Las fístulas cutáneas de menos de 5 milímetros deben ser corregidas rápidamente en el periodo neonatal por una anoplastía. Las fístulas de más de 5 milímetros toleran que el paciente pueda pasar 1 o 2 meses hasta la corrección. Bien indicada significa que cuando uno observa el periné de un niño y no ve meconio en la piel, y ve un periné plano, y ve un periné que no tiene un pliegue interglúteo demasiado visible, uno deba sospechar que este paciente puede tener, varón, puede tener una fístula rectourinaria. Sospechar. Cuando no vemos entonces el sitio del ano teórico, sino que en la línea biisquiática, sino que lo vemos más adelantado hacia el escroto. Cuanto más adelantado hacia el escroto esté el sitio del ano teórico o de la contracción concéntrica de las fibras del esfínter externo, seguramente más alta será la fístula. En otros casos tenemos evidencias francas de que tiene una fístula. Por ejemplo, cuando tenemos meconio en la orina. No complicar a los laboratoristas pidiendo, por ejemplo, búscame meconio en la orina, porque el tipo no va a saber qué hacer. Pero sí decirle, búscame lanugo en la orina, búscame enorme cantidad de células epiteliales en la orina, en la orina fetal, en la orina del bebé recién nacido, porque el bebé deglute su lanugo y deglute su meconio. Entonces tiene enorme cantidad de lanugo en la orina. O podemos ver la meconio saliendo directamente de la uretra. Eso es evidencia de una fístula rectourinaria suficiente para saber que necesitamos una ostomía. A veces, si tenemos suerte, podemos ver neumaturia, que significa que el aire, después de las 18 horas de nacido, puede llegar a burbujear en la uretra al comprimir el hipogastrio. Las placas que hacemos hoy en día no son más la capovolta que habíamos aprendido de Bangenstein y Rice, sino que hacemos la radiografía para ver la altura del recto, muchas veces para solamente confirmar lo que nos hizo sospechar la semiología. De esta manera elevamos la pelvis del neonato en la incubadora y ponemos el foco en el trocánter. De esa manera podemos ver la altura de la bolsa rectal siempre después de las 18 horas de vida. No fiarse de aquellas imágenes obtenidas antes de este tiempo, pues nos pueden llevar a engaño. Ahí vemos la bolsa de aire y podemos indicar que ese paciente efectivamente tiene un recto alto que precisa una ostomía. Otras veces la semiología, y esto es debatible, en esta malformación es debatible. Vemos acá la uretra de esta recién nacida con ano imperforado, esta es la vagina, y ahí tenemos la fístula que no está rodeado de piel córnea, está rodeado de epitelio de transición, el introito vaginal en la fosa navicular.
Está en el vestíbulo vaginal. Esto es una fístula vestibular. Si el cirujano tiene suficiente experiencia, puede decir, la voy a hacer sin ostomía. Si el cirujano no tiene suficiente experiencia en la cirugía, no la debe hacer sin ostomía. ¿Por qué? Tiene que trasladar el ano desde su sitio fistuloso vestibular hacia el sitio del ano teórico. Esto implica que deba corregir y llevar la fístula vestibular al ano teórico, separar el recto de la vagina, que tiene una pared común. La división de esa pared común, si se hace bien, es fantástico, pero si no se hace bien y no se tiene suficiente experiencia, puede convertir una malformación de excelente pronóstico funcional a largo plazo en un desastre. Cuando hay evidencias de una fístula en la vagina de una niña, porque es una fístula vaginal visible, esa es la uretra, esa es la vagina, y ahí está la fístula, el meconio sale por allí, o en este otro caso, que el meconio sale dentro de la vagina sobre el himen, tenemos evidencia de que ese paciente seguramente necesita una ostomía para su corrección futura. A veces, especialmente en los niños con síndrome de Down, la semiología es dudosa. No tenemos meconio visible en el periné, ni tenemos meconio visible en la orina. Entonces no sabemos realmente a qué altura está el recto. Y no siempre está abajo, puede estar intermedio en la pelvis, puede estar alto en la pelvis. En la niña y en el varón podemos tener esta imagen sin meconio visible, ni en la orina ni en el periné. Ahí sí entonces la radiografía nos va a dar la conducta de hacer o no una ostomía o una anoplastía. A veces tenemos malformaciones menos comunes, como este caso que tenemos un ano estenótico, pero con un canal de piel. Esta malformación no es frecuente, pero si la ven, recuérdense de que debe ser corregida con una ostomía. Esta malformación se llama ano en embudo, el ano suele ser estenótico, o final anus es la terminología que lo van a encontrar en la bibliografía. Se trata entonces de una malformación que en realidad es alta en la pelvis. Fíjense la relación que tiene la área estenótica con el coxis. Otros casos de ano estenótico, tenemos que sospechar que el paciente puede tener algo que sí requiere una ostomía. Cuando vemos en una placa de perfil que hay un aumento del espacio presacro. Cuando hay este caso, aumento del espacio presacro, debemos, después de las 18 horas de vida, vuelvo a reiterarlo, pensar que este paciente puede tener algo en el presacro que haya hecho en la era fetal esa estenosis que evidenciamos en su ano. Y eso se llama síndrome o tríada de Currarino, que tiene un hemisacro, como vemos en esta diapositiva, un tumor presacro, que generalmente es un teratoma, pero puede ser otros, y una anomalía no rectal como la estenosis. Otras malformaciones complejas también requieren una táctica especial para su ostomía. Por ejemplo, cuando tenemos una extrofia de cloaca. Estas son patologías muy complejas, pero que a veces la decisión de ostomía, dónde colocarla, la debe tomar un cirujano no entrenado, quizá. Entonces, los conceptos básicos serían saber más o menos cómo es la malformación. Suele haber 2 semivejigas, suele haber un ilion que puede o no estar prolapsado, y si está prolapsado, tiene esa imagen de pseudopene que puede informarles a ustedes el ecografista prenatal. Les dice, generalmente si es una nena, le chingan el sexo porque creen que eso es un pene y en realidad es el ilion prolapsado. Una imagen que parece un falo, pero que es el ilion prolapsado en la placa de hemivejigas. Y tienen ustedes el colon, el apéndice y el colon. Y la consigna en estos casos es preservar colon, preservar colon. Entonces tratamos de unificar el ilion prolapsado y unirlo al resto de colon que tenga y eso ostomizarlo. Y después el urólogo o el que tenga experiencia urológica hará también el cierre de la placa y el Mitrofanov con el apéndice o no, de acuerdo a opciones. Preservar colon en estos casos es importante. La ostomía en los pacientes que tienen malformaciones mucho más complejas debe ser indicada individualmente y la ubicación, por ejemplo, en este caso que tiene 2 perinés, doble vejiga, doble falo, doble uretra, no es posible hacer una sola axiomática indicación. Debe uno estudiar al paciente y ver dónde es más topográficamente conveniente ubicar la ostomía. Entonces, bien indicada. El segundo punto es desfuncionalizante del colon distal. Las colostomías en ASA, vamos a tener alguna controversia en el día de la fecha. En general, solamente diría que está indicada en algunos casos de fístulas vestibulares, si es que precisa una ostomía.
porque son colostomías que no desfuncionalizan el tracto distal y permiten el pasaje de materia fecal del proximal al distal. Entonces podemos tener, en caso de tener una fístula urinaria en el varón, como fístula intravulvar, prostática o vesical, podemos tener un pasaje de materia fecal y si el paciente tiene, como generalmente ocurre, reflujo vesículo-ureteral, tendremos infecciones urinarias a repetición. Y en otros casos podemos encontrar que el paciente con una ostomía no desfuncionalizante llena la bolsa rectal, como pasó con este paciente, que tenía toda su bolsa distal, obviamente no operado, llena de materia fecal compacta y vario, etcétera, porque estaba, digamos, pasando material de una boca de la ostomía a la otra. La colostomía que indicamos es la sigmoidostomía proximal, con cabos separados, como colostomía universal para las malformaciones anorrectales, a excepción de estos casos que mencioné. Y hacemos la ostomía en la fosa ilíaca derecha, alejado de los rebordes costales, y lavamos siempre el colon distal en el momento de hacerlo. Si tenemos una sonda colocada, vamos a ver que sale nuestro lavado, sale por la uretra. Las bocas separadas son las que nos aseguran de que esté el tracto distal desfuncionalizado. Vemos la fístula mucosa o boca distal y la proximal que la separamos, la ponemos fuera del reservorio. Hay quienes hacen ostomías divorciadas, pero tan próximas que quedan ambas dentro de la bolsa, con lo cual se pierde el objetivo de desfuncionalizar. Tiene que estar fuera por completo de la bolsa, del anillo de la bolsa. Que facilite el manejo externo, dije al comienzo, y entonces vamos a ver ejemplos de casos que no facilitaron el manejo externo. El manejo externo me refiero a si uno usa reservorio, que es lo que la mayoría de los cirujanos usamos, que debe estar alejado del reborde costal. Por ejemplo, en este caso no lo está, y eso complica mucho. Esta costomía se mueve permanentemente con la respiración. O en este caso está al lado del reborde ilíaco y encima sumergida. En este caso está justo sobre una herida. Es un mal lugar para una ostomía, en este caso de cloaca, con doble vagina y hidrocolpos bilateral. Este caso también está cerca del reborde costal y está mal madurada, es una colostomía de difícil manejo externo. Y este caso, bueno, ni hablar, es un paciente que sufre enorme morbilidad por su mala ostomía y además de su mal cuidado. El segundo tema, o el otro tema, es que no dificulte la cirugía futura. Y esta es una entidad en sí misma, la colostomía errónea en el hipocondrio derecho. El cirujano cree estar haciendo una sigmoidostomía, el cirujano cree estar haciendo una transversostomía, y generalmente es un cirujano de adultos, que en el caso del interior del país o en Ciudad de Buenos Aires también puede ocurrir que tenga a su cargo la decisión de hacer una ostomía en un ano imperforado. Y cree estar haciendo una transversostomía en el hipocondrio derecho, cuando en realidad está trayendo el sigmoides al hipocondrio derecho y lo está traccionando. Y al traccionarlo, lamina la fístula y lo aproxima a la pared posterior de la vejiga. Y dificulta después en la cirugía encontrar la fístula cómodamente y impide la disección de la fístula y el descenso, obviamente, del recto. Fíjense la lección que hace una colostomía errónea en el hipocondrio derecho, una sigmoidostomía errónea, que tracciona, eleva y lamina y aproxima la fístula hacia la pared posterior de la vejiga. Nos vamos a dar cuenta de esto cuando vemos un paciente que tiene una ostomía y que la materia fecal sale por el lado izquierdo. Cuando tenemos una ostomía en el hipocondrio derecho y la materia fecal sale por el lado izquierdo, guarda que puede ser una sigmoidostomía errónea por el sigmoides traccionado. Que no dificulte la cirugía futura puede hacer que el cirujano haya hecho una sigmoidostomía, pero demasiado distal y que no da suficiente longitud del recto a ser descendida. Y que sea de fácil desmontaje. En este caso, yo creo que es aconsejable y puedo darles la experiencia de que cuando uno construye una ostomía con bocas separadas, intentar, si se puede, hacer todos los puntos en el mismo nivel de lanza. No espaciarlos, no hacer los puntos en distintos niveles. Porque si hacemos todos los puntos en el mismo nivel de lanza, una vez que uno en el desmontaje, una vez que uno encuentra un punto, encuentra todo el perímetro y es mucho más sencillo y rápido el desmontaje de ambas bocas. Entonces, evitar de hacer varios niveles de puntos, sino tratar de hacerlos todos en un mismo lugar. La ostomía debe ser cerrada precozmente y generalmente tratamos de que el paciente, para su mejor funcionamiento, a los 45 días tenga ya la posibilidad de estar reconstruido y con su colostomía cerrada. Porque en el primer y segundo mes después de la ostomía vendrá un periodo de intensa dermatitis, pero cuanto más precoz sea el cierre, menos dermatitis vamos a tener. 2 o 3 meses las deposiciones van a ser más abundantes y menos frecuentes durante el día, hasta llegar a los 3, 4, a veces 6 meses, en las cuales tendremos deposiciones más abundantes,
y más espaciadas durante el día, esto sería una especie de patrón de futura buena continencia. Les di entonces más o menos un pantallazo de lo que serían las condiciones de una buena ostomía. Gracias.